puso de manera no crítica, pero no a propósito, pues no hipócritamente. A ver, hay cosas muy peligrosas también en el discurso que yo veo en mucha gente cuando, por ejemplo, la comunidad migrante pasaba de México rumbo a Estados Unidos, estas grandes caravanas, ¿no? Una gran cantidad, una gran parte de los mexicanos, de la opinión pública en México, dijo sí, bienvenidos, y se les extiende la solidaridad. Y mucha de la gente que votó por Andrés, que concuerda ideológica y políticamente con él, asumió esa postura, pero también una buena parte repitió el discurso de Trump. Decíamos, ¿cómo es posible que nos quejamos de que a los paisanos mexicanos, y nos quejamos con toda la firmeza y toda la justicia, de que se les trata mal, y nosotros buscamos reproducir ese discurso? Eso, por un lado, ¿no? Digamos, el nacionalismo facilón, agresivo, violento, racista, pues hace tomar esa postura. Pero por otro lado, tampoco es xenofobia llamar la atención al hecho de que no tenemos la capacidad operativa, económica, estructural de atender a toda esa población que está buscando pasar a México para quedarse en México o para pasar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque México tiene problemas terribles, por ejemplo, de crimen organizado, de una desigualdad económica terrible, ¿no? Una regionalización de México que marca perfectamente, geográficamente, la riqueza de la pobreza. Y porque el Estado mexicano es incapaz, es el elefante reumático del que habla Andrés Manuel, también opera en la atención a la migración. Y no es que no los queramos, sino que no podemos atenderlos y no se puede garantizar la vida de las personas que están aquí, porque hay territorios que están en manos de cualquier agente menos del Estado mexicano, en territorio mexicano, ¿no? Y hay que decirlo, sin que eso signifique tomar una postura antimigratoria o xenófoba, mucho peor, ¿no? Sino más bien matizando hasta dónde somos capaces nosotros de operar y en qué marco nos vamos a mover para atender humanitariamente a las personas que buscan mejorar sus condiciones de vida. Eso en un primer momento, y que eso aprovecha mucho, vuelvo yo a lo mismo, al marco de opinión, al sistema de valores que surge desde el Partido Demócrata y que podríamos analizar como la ideología de estos tipos después, etcétera. Se pueden dar muchos debates, pero que es básicamente una sensiblería, ¿no? Ay, sí, los queremos mucho a todos, los migrantes, etcétera. Y tomamos la bandera arcoíris y todas las causas de las minorías las abrazamos, pero la explotación económica sigue y la deportación sigue, como siguió en el caso de la administración de Obama y de Hillary Clinton, ¿no? Que en reacción a Trump dijo, no, yo sí quiero mucho a los migrantes, pero cuando fue secretario de Estado, aprobó la deportación de miles y miles de migrantes mexicanos y centroamericanos. Entonces hay que navegar también entre esas contradicciones, como diría Mao, hacer política es navegar entre contradicciones. Y todo sistema económico, todo sistema político tiene contradicciones en el sentido de que hay fuerzas o realidades que se contraponen la una a la otra y que están en constante dialéctica, ¿no? En constante diálogo una con la otra. Sí tenemos una situación difícil, y yo creo que la única salida es la que está tomando el presidente, que es atender a la migración desde la estructura, ¿no? Y hablar de la desigualdad. En el G20 decía Marcelo Ebrard en una entrevista que tuvo hace poco, y lo resaltó mucho, es que imagínate el impacto que tiene que en el foro de los 20 países más poderosos militar y económicamente, llegue un país y diga, oigan, volteemos a ver a la desigualdad que está viviendo hoy la comunidad internacional, porque tenemos gente no solo en Centroamérica, en América Latina, en México, sino en todo el mundo que está padeciendo porque no tiene lo básico para vivir, ¿no? Eso es atender las causas estructurales, el problema de fondo, y no irse con el discurso sensiblero que no necesariamente aborda la realidad, ¿no? ¿Cómo cerrarías esta plática? Ya tendríamos que irnos en unos 20 minutos máximo. ¿Cuáles serían tus comentarios finales o sobre qué otra cosa que no hayamos hablado pondrías tú el acento próximamente? Pues a mí me parece que rescato, sobre todo de esta sensiblería de la que tú hablabas, las posturas maximalistas de algunos grupos
que algunos justificadamente y otros me parece con una posición de todo o nada, reclamaban del Estado mexicano que era un represor de derechos humanos por no dejar un libre tránsito irrestricto a las caravanas migrantes. Me parece que estamos de nuevo en un momento de transición y de transformación, y el pensar desde el discurso derecho humanero que está mal registrar a quien ingresa en territorio nacional para poderle otorgar calidad de refugiado, me parece que no solamente eso ya ni siquiera podríamos llamarle una contradicción, sino un poco una necedad o un contrasentido. Evidentemente, vale la pena desconfiar de este tipo de registros si tienes antecedentes históricos que han sido mal utilizados. Pero ni siquiera teníamos eso. Anteriormente la frontera mexicana en el sur era altamente porosa. La gente venía acá más que con la expectativa de encontrar a alguien del Instituto Nacional de Migración, de encontrar grupos del crimen organizado que habían hecho masacres como la de San Fernando y varias otras de las que posiblemente todavía ni siquiera tengamos noticia en el norte de México, ¿no? Entonces me parece que hay pasos que imperfectos se están dando para otorgar calidad de refugiados a los migrantes. Y una cosa muy importante, y ese mensaje me gustaría muchísimo reforzarlo, porque me agrada mucho que lo hayas tocado, ¿no? Quienes dicen simpatizar con la Cuarta Transformación bien harían en retomar las palabras del propio presidente respecto a la hermandad latinoamericana y jamás ser cámara de eco para discursos que rechacen a priori a otras personas que hablan nuestro mismo idioma, tienen la religión mayoritaria de los mexicanos y que aparte culturalmente son mucho más parecidos a nosotros que cualquier otro pueblo del mundo. Entonces me parece un sinsentido rechazarles a priori diciendo que son invasores y una cantidad de cosas tremendas que se dijeron sobre las caravanas, ¿no? Y por último, a mí me parece que en donde habría que poner el acento en todo esto es en que estamos, creo, transitando en la dirección correcta. Hace algunos años, cuando el bestseller más comentado y menos leído de la desigualdad, del capital en el siglo XXI de Piketty, ponía todo este discurso de la desigualdad y el que hay que cobrar más impuestos, no operaba una lógica política ahí, ¿no? Porque incluso teníamos a premios Nobel estadounidenses insistiendo acerca de la desigualdad sin proponer medidas que no fueran financieristas, monetaristas o fiscales. Y ahora estamos en las encrucijadas políticas y económicas que nos van a hacer hablar de cómo realmente cambiar el sistema, porque cambiar el sistema de producción sin aceptar que hay una realidad política o cambiar el aparato político sin aceptar que el aparato económico lo condiciona, pues es condenarse a avenidas que ya han fracasado históricamente, ¿no? O sea, si hablamos de desigualdad en una cámara de eco o de nada más cobrar mejores impuestos, no sabemos exactamente qué queremos hacer con ello, pues no vamos a dar a ninguna parte. Me parece que el proyecto de transformación de México busca hacer varias cosas al mismo tiempo. Es un esfuerzo complejo, pero se está haciendo buscando proteger la unidad y la hermandad centroamericana y latinoamericana. Se está haciendo una gestión, a mi parecer, correcta y valiente de la relación entre México y Estados Unidos, y por primera vez se le apuesta a la relación de Estado. Antes, cuando menos en el gobierno anterior, la apuesta era que una amistad personal entre el yerno del presidente Trump y un funcionario mexicano fuera a salvar la relación bilateral. Y ahora los canales son las organizaciones multilaterales que, aunque están débiles, todavía existen. Los canales son visitas entre secretarios de Estado y no solamente entre presidentes. Y aparte hay un entendimiento de que México, desde su condición y desde sus limitaciones, no va a rehusar solamente ceder sin dar la pelea. Y a mí esto me parece que esa es la dignidad concreta, el hecho de no tener que haber estado avergonzados de un discurso, sino que el discurso sea un reflejo de una serie de acciones que se tomaron antes de hoy. Eso también nos van a intentar decir, tocayo. Todo esto fueron símbolos y nada de lo que vieron sucedió. Eso es falso y probablemente va a ser el análisis de varios, ¿no? Todos los pasos de los que tú y yo hablamos que se dieron para llegar a este discurso son la culminación del discurso. Claro. No al revés, no son los símbolos primero, que eso